Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera mi camino. Muy buenos días, queridos amigos y hermanos. Dios ha visto bien darnos el soplo de vida en esta mañana y nos ha elegido para vivir un día más. So, quedamos agradecidos con Dios. También aprovecho para agradecerles a ustedes, incluirme en este ministerio de hombres que ustedes tienen, y a mi gran amigo Benito Rivera por la invitación. En esta mañana quiero hacer énfasis que en los momentos más difíciles de nuestras vidas, Dios hace el milagro. Y es posible que alguien en esta mañana esté pasando por una situación muy complicada. En esta mañana te quiero decir, Dios hará un milagro. En el libro de Mateo capítulo 14 nos cuenta una historia maravillosa de Jesús y sus discípulos y mi gran amigo Pedro. En ese momento, Jesús estaba haciendo una campaña evangelística. Y después de esa gran campaña evangelística, le pidió a sus discípulos que cruzaran en una barca de un lado del mar hacia el otro. Él se iba a quedar despidiendo a la multitud, pues sus discípulos, muy obedientes, se montaron en esa barca en aquella noche. Jesús todavía estaba despidiéndose de la gran multitud de la campaña. Y después quería sacar tiempo para hablar con Dios, para tener esa linda comunicación y mantener esa linda relación que Él tenía con el Padre. Que nos sirve de ejemplo, que debemos también sacar tiempo, aún cuando estamos en una campaña evangelística, somos fieles a ir a los cultos, siempre debiéramos sacar un tiempo personal para estar con Dios. Y eso es lo que iba a hacer Jesús. Ahora, Jesús está orando y hablando con Dios, pero algo está sucediendo en el mar con sus discípulos. Ellos están en una barca, no es una lancha muy grande. Ahí están ellos y de repente dice la palabra de Dios que llega una tormenta. No sé cuántos de ustedes son pescadores. Aquí en el área de Norfolk, Virginia, varios de los miembros de la iglesia de Norfolk son pescadores. Y cuando el viento sopla, lo primero que hacen, empaquetan y regresan a orillas del mar. Y me imagino que el propósito de estos discípulos era el mismo. Estaban llegando los vientos, me imagino que hicieron los preparativos para tratar de llegar a orillas del mar lo antes posible, pero ya el viento, la tormenta, las lluvias y la oscuridad no les ayudaban. Recuerden, en todo esto, Jesús está hablando con Dios pacientemente. Pero Jesús sabe que hay una crisis, hay un problema, algo está sucediendo. La Biblia nos demuestra a nosotros que en los momentos más difíciles de nuestra vida, ahí en ese momento es cuando Jesús está más cerca. Escuchen bien lo que sucede en esta fascinante historia. Y dice el versículo 26. Viendo los discípulos andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pues, ¿qué sucedió? Jesús fue donde ellos. En la isla de Puerto Rico muchas veces dicen que cuando la piña se pone agria, Jesús viene a endulzarla, a hacerla dulce. Y en los momentos más críticos de tu vida, te garantizo que Jesús hará acto de presencia. Jesús no espera que la tormenta pase para llegar. Él llega en medio de la tormenta. Y como era oscuro, era de noche, ellos no podían ver en sí quién estaba caminando sobre las aguas. Lo que me da un poco de gracia es que ellos acaban de tener una campaña evangelística con Jesús. Acaban de ver los milagros que hizo Jesús y todavía no podían identificar a Jesús aún en medio de una tormenta. Porque ellos gritaron fantasmas, se asustaron. Me imagino que uno estaba detrás del otro porque no querían estar al frente, porque no sabían quién venía donde ellos. Pero había uno en la barca que me cae muy bien, se llama Pedro. Pedro es curioso. E inclusive, creo que en una de las madrugadas que yo vi,
nuestro querido hermano Benny habló del famoso Pedro, ¿verdad? Y de los cantos de gallo. Pues escuchen bien lo que hace mi amigo Pedro. Y dice, los discípulos, vuelvo al 26, los discípulos viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Me imagino que gritaron. Pero enseguida Jesús les habla diciendo, tened ánimo, yo soy, no teméis. Y eso es muy importante, porque recuerden, está lloviendo, hay vientos, está oscuro, ellos no pueden ver si es Jesús o no, pero hay un versículo muy hermoso en la Biblia que dice que las ovejas reconocen la voz de su pastor. Y en ese momento Jesús le está dando esa seguridad, que ellos pueden escuchar la voz de Él y sentir paz. En esta mañana te digo que Jesús llegará en los momentos más críticos de tu vida. En medio de la tormenta llegará a donde usted. Y si usted está en temor y no puede identificar quién está haciendo acto de presencia, escucha bien. Escucha bien, porque Él ha de susurrar en tus oídos, tened ánimo, yo soy, no teméis. Entonces de todos ellos le respondió mi gran amigo Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo rápidamente, que le dice Jesús, pues ven. Yo imagino que Jesús estaba muy contento, que de todos los discípulos, por lo menos uno se puso de pie, valientemente. Recuerda que está lloviendo, hay vientos, hay tormentas. Usualmente en esa situación usted se queda sentado en la barca. Pedro se pone de pies. Él reconoce la voz. Entonces le dice, si eres tú, permíteme ir donde ti. Y rápidamente Jesús reconoce eso, esa valentía, esa fe. Y en medio de la tormenta, Pedro está dispuesto a ir donde Jesús. En medio de la tormenta, sé sabio, ve donde Jesús. Porque Él rápidamente te va a decir, ven si tú pides ir donde Él. Rápidamente le dice Él, ven. Y descendiendo Pedro, y esa es la parte que a mí me gusta, porque a mí me tendrían que pagar más de $1.000.000 para que en una tormenta de noche con viento y con lluvias, y lo que supuestamente es un fantasma, yo salí de esa barca. Ten por cierto que yo estoy sentado en esa barca, bien agarrado con un cinturón, y de ahí no me saca nadie. Admiro a Pedro, porque aún en medio de la tormenta se puso de pies. En medio de la tormenta, ponte de pies. Ve donde Jesús. Y dice la palabra de Dios que Pedro descendió de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Fascinante. Pedro ahora está participando de un milagro nunca registrado en la palabra de Dios. Porque el único hasta ese momento que había caminado por las aguas era el Hijo de Dios. Ahora Pedro está caminando sobre las aguas como su Salvador. Luego dice, pero cuando él está caminando sobre las aguas, vino un viento, y me imagino que un viento fuerte, y perdió de vista a Jesús. El deseado de toda la gente lo describe como si él había perdido de vista, y a la misma vez un poco de arrogancia le había subido un poquito. Y me imagino que es posible que él miró hacia atrás y vio que esos cobardes allá en la barca, pero él valiente sobre las aguas, al igual que Jesús. Y recuerda que hubo un tiempo que había como una riña entre ellos para ver quién iba a ser mayor. Me imagino que todo eso formó parte de la característica de Pedro. Y dice la palabra de Dios que Pedro, ¿qué? Tuvo miedo y se comenzó a hundirse. Dios dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y al momento Jesús extendió la mano hacia él y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Escuchen bien. Pedro se levanta en medio de la tempestad. Levántate, reconoce la voz de Dios, levántate y dile que quieres ir donde Él. Rápidamente te va a decir que ven. Pero la cosa pues se pone aún mejor,
Porque aun cuando tú intentes ir a Dios y fracases o pasas por un momento de duda, escucha lo que hace Jesús. Recuerden que Pedro dice, puedo ir, y rápidamente le dice, ven. Rápidamente, cuando Pedro nuevamente le dice, sálvame, dice que al momento, Jesús extendió la mano hacia él y le dijo, hombre de poca fe, porque dudaste. Jesús extendió la mano antes de regañarlo técnicamente, ¿verdad que sí? A veces nosotros hacemos lo contrario. Criticamos, regañamos a las personas que más necesitan y luego le queremos extender la mano. Mi consejo para usted en esta mañana, si sabes de alguien que está pasando por una crisis, resérvate la crítica y extiéndele la mano. Porque para eso nos puso Jesús en esta tierra, para amarnos los unos a los otros. Y por fin dice, y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Y voy terminando. En todo esto, la tormenta seguía. Pero lo interesante es que dice que ellos regresaron a la barca. Y no hay énfasis aquí que se fueron nadando hacia la barca. ¿Sería que Jesús y Pedro caminaron hacia la barca? Esto me deja dicho a mí que aun cuando fracasamos, Dios está dispuesto a ponernos en el mismo lugar y aún en un lugar más alto. Dios no ve lo que ve el hombre, ¿verdad que sí? Dios ve el corazón, las intenciones. Vio que Pedro dudó, fracasó, desmayó, pero no aprovechó el momento para bajarlo, sino nuevamente subirlo, rescatarlo. Y me imagino que esa conversación en la barca fue hermosa. Les leo otro versículo más para que ustedes se den cuenta de que en los momentos más difíciles de tu vida, Dios hará acto de presencia y tendrás una historia que contar. Yo imagino que Pedro le contaba a todo el mundo sobre ese día cuando caminó sobre las aguas con Jesús, que en el momento de dificultad, de lucha, Jesús hizo acto de presencia en medio de la tempestad. No esperó que la tormenta concluyera. Él se metió dentro de la tormenta para hacer el auxilio. Hebreos 4:15 y 16 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En esta mañana te digo, querido amigo y hermano, si estás pasando por una tribulación, ven donde Jesús. Dile, Señor, quiero ir donde ti. Y aun si se te hace difícil llegar a Él, clama hacia Él, clama a Él, dile, sálvame. Él te extenderá la mano. Él será tu socorro en tiempo de dificultad. Sé como mi amigo Pedro, se puso de pies, ejercitó la fe, caminó sobre las aguas. Y aun cuando fracasó, supo a quién ir para alcanzar salvación. No hay nadie ni nada en este mundo que te pueda salvar y ayudar a resolver tu problema como Cristo Jesús. Él es la respuesta para todos. Oremos. Querido Jesús, en esta mañana te pido por todos los hermanos en la fe, por sus seres queridos y familiares, que hoy y siempre puedan ir donde ti en tiempo de necesidad, que te puedan encontrar y que puedan encontrar salvación en ti y las respuestas a sus problemas. Escucha bien las peticiones que traen en su corazón en esta mañana y permite, Padre Celestial, que sean contestadas de acuerdo a tu santa y divina voluntad. En el nombre de Jesús te lo imploramos. Amén. Que todos pasen un lindo y bendecido día. Y nuevamente, gracias por la oportunidad. Bendiciones.